Y si Dios, decían los hombres de Dios, si Dios es con nosotros, ¿quién? No hay gobernador. Y recuerdo lo que le decía Pilatos al Señor cuando estaba todo golpeado y ensangrentado, como diciéndole, ¿no crees que yo te puedo ayudar? ¿No crees que yo tengo el poder y la autoridad para librarte? ¿Y qué le dice el Señor? No puedes tener ninguna autoridad si no te fuese dado ¿de dónde? Quiere decir que las autoridades de la tierra son puestas por Dios. ¿Quién avala la autoridad de la tierra? Dios. Dios los pone, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué los pone si son corruptos? Bueno, una cosa es que sean corruptos y otra cosa es que el Señor, ¿verdad?, les da el poder para que haya, si no una paz completa, cuando menos haya un orden, dice el hermano. Que no haya tanto vandalismo, que haya control. Allá vemos en Haití, ¿verdad?, donde ya no hay gobierno, estamos viendo cómo se arrebatan la comida y se arrebatan los víveres. ¿Por qué? No hay gobierno. La gente hace lo que ¿qué? Lo que quiere, el hambre, la necesidad, la ley, ¿verdad?, del más fuerte y el débil, ¿verdad?, lucha queriendo acaparar y beneficiarse, porque la ley, buena o mala, la autoridad, ¿quién la ha puesto? Dios. Le dice el Señor a Pilatos, pues sabes que tú sí eres el gobernador, eres uno de los grandes, porque el poder de Roma se dividía en 4 poderes, ¿verdad?, o en 4 reinos, y entre uno de ellos, ¿verdad?, lo tenía Pilatos, y Pilatos le decía, yo tengo el poder para hacerte libre. Y le dice el Señor, tú no puedes hacer nada, porque aunque tú dices que tienes autoridad, esa autoridad no la recibiste tú de algún hombre. Esa autoridad Dios te la ¿qué? Dios te la da y te la permite. Qué bonito entonces es entender que toda fuente de autoridad, sea material o sea espiritual, ¿de quién es? Es de Dios, proviene de Dios. ¿Por qué? Porque aquí lo dice el apóstol San Pablo también. Él nos dice también, ¿verdad?, en esa carta que conocemos, en donde dice, sométase, Romanos, allá nos lo dicen Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque son puestas por Dios para el que mal ¿qué? Para el que mal hace. Quiere decir que la autoridad de la tierra es puesta por Dios para evitar que no haya tantos males. Pero hay males, sí, hay males, pero más males hubiera si no hubiera autoridad. Hay corrupción, hubiera más corrupción si no hubiese ¿qué? Si no hubiese autoridad. Entonces la autoridad no es del hombre, no le pertenece al hombre, no nació en el hombre, no fue iniciativa del hombre, no fue por la inteligencia del hombre, porque la sabiduría no es, la autoridad no es inteligencia. La autoridad en sí no es el conocimiento, ¿verdad?, de cómo yo voy formando las leyes. A ver, el poder legislativo haga leyes buenas para la comunidad. Y allá ponen, ¿verdad?, cada país tiene su constitución, y en la constitución, ¿verdad?, que viene siendo estos pensamientos que van construyendo una nación en donde el hombre tiene derechos, pero a la misma vez tiene también ¿qué? Tiene obligaciones. La Constitución, ¿verdad?, que fueron hombres honorables, justos, rectos, se dice ser, que en lo que cabe eran los hombres que de alguna forma Dios preparó para lo material,
para que ellos pudieran legislar una ley en cada país. Yo hablo en el sentido espiritual. Tu hermano hace esa mezcla material y espiritual, o sea, pone esas dos cosas a la par, para que nosotros, hermanos, identifiquemos también la autoridad espiritual que es puesta por Dios. Quiere decir que la primera característica de la autoridad de Dios es divina. Quiere decir que no se formó en la tierra. Entonces, la autoridad no es legislación, ¿verdad que no? Se puede decir, ¿verdad?, que ya como un fruto de la autoridad puede ser, ¿verdad?, legislación. Como un fruto, ¿verdad?, o una rama de la autoridad puede ser lo judicial. Como una rama de la autoridad, ¿verdad?, por decir así, un pequeño fruto de esa autoridad puede ser el ejecutivo, el que gobierna, el que va dando dirección a un pueblo, el que va pensando en el mañana y va enmarcando lo que posteriormente las generaciones futuras, ¿verdad?, o las ciudades van a tener o van a poseer. Sí, pero en realidad la autoridad es un poder, y el poder muchas veces no se ve. No tiene apariencia, no tiene color, no tiene peso, no tiene tamaño, porque la autoridad es espiritual. ¿Cómo es la autoridad? Quiere decir que si yo quiero ver a un hombre de autoridad, la autoridad no se ve. Prueba de que no se ve que a los hombres los tienen que uniformar. Prueba de que no se ve que a los hombres, ¿verdad?, les tienen que dar credenciales, títulos, para que los hombres les crean, porque la autoridad no se ve. Porque ¿cómo es la autoridad? Es espiritual. Aún la que tienen los ¿qué? Aún la que tienen los hombres, porque Dios se las ¿qué? Dios se las ha dado. Quiere decir que el hombre, ¿verdad?, tiene que echar mano, hablo de la autoridad material, si es en el poder, ¿verdad?, judicial, tiene que echar mano al grito y gritarle al ladrón, detente. Y tiene que decirle, ¿verdad?, al borracho, al matricida, al patricida, al asesino, tiene que portarse duro ¿con quién? Con él, porque como la autoridad no se ve, ellos tienen que recurrir, ¿verdad?, a la intimidación, al golpe quizás, al castigo, al amarrarlo, al ponerle cadenas, al encerrarlo en una prisión, porque esa es la manera esa es una rama de la autoridad de la tierra, porque si no se enforza una ley, cada quien va a hacer lo que quiera. Es por eso, ¿verdad?, que nos dice el Espíritu de Dios que estos hombres le decían, bueno, ¿quién te dio esa autoridad? ¿Por qué predicas? ¿Por qué predicas? ¿Por qué haces milagros? ¿Por qué hiciste esto en sábado? Cosas que el Señor, ¿verdad?, hacía, porque, vuelvo a repetir, la autoridad, que aunque es espiritual, el hombre no la alcanza a distinguir. Para el hombre siempre será poca cosa lo que hizo. Hablo en el tiempo del Señor, siempre fue poca cosa lo que hizo el Señor. Nunca llenó la medida de sus deseos. Para ellos, el más grande de todos los hombres fue Moisés. O el hombre más honorable, ¿verdad?, fue Abraham, a quien tenían, ¿por qué? Por padre. Y siempre, ¿verdad?, se lo estampaban en el rostro al Señor, que él no era ¿qué? Él no era nadie. Lo que haces no se compara con lo que hizo Moisés. Moisés hizo descender pan del cielo. ¿Tú qué haces?